No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Entre la cocina y la ciencia hay más puentes de los que uno puede imaginarse. Hoy nos acompaña quien encabeza un laboratorio gastronómico en el estado de Washington, en Seattle, un chef mexicano que lleva rato explorando los átomos de la comida. Bienvenido, Francisco Migoya, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer realmente estar aquí, gracias. Estás de paso por México. Sí, estoy aquí unos días, estamos visitando distintos lugares, probando pizza. El libro de pizza es el pretexto. Ahora hablaremos para estar aquí. de la pizza. Pero sí, yo soy de aquí, también estuvo muy agradable poder volver a visitar algunos lugares. ¿Hace cuántos años te llevaste tu cocina fuera del país? Bueno, yo llevo exactamente, esta semana cumplo 24 años viviendo en Estados Unidos, tengo 48 años, entonces es ya la mitad de mi vida vivida fuera de aquí, ¿no? ¿Hace cuánto te asumiste soy un migrante? Bueno, yo tuve el enorme privilegio y fortuna de que mi mamá es americana. Entonces, desde que nací tenía la nacionalidad americana. Entonces, las dos culturas siempre estaban presentes en mi casa. Siempre fue lo mexicano y lo americano coexistían. ¿Las dos cocinas también? Y aparte, mi padre sus padres son españoles y los padres de mi mamá son de origen italiano. Entonces eran 4 gastronomías que demasiada gente en la cama. Sí, así es. Te vas a Nueva York, tienes éxito allá, y un día te invitan a encabezar un proyecto que visto a distancia suena extraño. Sí. Un laboratorio para investigar el fenómeno científico detrás de la gastronomía, este laboratorio que ahora encabezas. ¿Me puedes contar a detalle cómo fue ese brinco de dejar la cocina y pasar al laboratorio que se especializa en estudiar la cocina? Sí, es un lugar único. Que yo sepa, no existe un lugar similar. Mi trayectoria antes de empezar a trabajar en este laboratorio que se llama The Cooking Lab fui profesor durante 9 años en una escuela en Nueva York que se llama The Culinary Institute of America, el Instituto Culinario de América. Y ahí daba clases de panadería, pastelería, cocina salada también, un poco de todo. Siempre tenía la curiosidad de aprender cómo funcionan las cosas para poder enseñarlas mejor. Los estudiantes siempre te preguntan cosas que a lo mejor no vas a saber. ¿Por qué pasa esto cuando haces esto? ¿Por qué estos ingredientes funcionan mejor que estos? Entonces, era importante para mí saber toda esa información. Entonces, yo no tengo estudios científicos formales. No eres químico, no eres biólogo. Para nada. No entiendes de átomos. No, pero lo que tengo es una curiosidad enorme. Entonces, eso me llevó a estudiar muchos libros, no libros de cocina tradicionales, sino publicaciones académicas, científicas de gastronomía, para poder entender, por ejemplo, de qué está compuesta la harina, qué tipos de harina existen, cómo interactúan con el agua. Todo este tipo de cosas son un poco densas, no son libros que lees como novelas que son fáciles, ¿no? Son cosas que hay que hasta aprender un cierto lenguaje. Hay que ver fórmulas. ¿Fórmulas? ¿Aprendiste a leer? Sí. ¿Cuándo se rompe un átomo? ¿A qué punto de ebullición cambia una...? Eso es... Ok, no entiendo esta palabra, entonces tengo que ahora ir a este libro. Es tener que hacer todo el trabajo que cuando no tienes la formación, pues tienes que investigar. Ahora, por ahí entraste a la conversación, estás publicando un par de tomos sobre la historia, ahora me entero, de el plato más
celebrado en el mundo. Sí. Yo habría pensado que podía competir con la hamburguesa o con el taco, pero entiendo que la pizza es lo más universal. Si Aristóteles reviviera, diría animales que comen pizza. Sí, es posible. Es el alimento más popular. Es el más popular. Es porque, por ejemplo, algo como la hamburguesa tiene carne y muchas culturas no consumen carne, ¿no? Pero una pizza, que es lo más sencillo, es una masa que se hornea con salsa de jitomate, queso, a veces no queso, aceite de oliva y albahaca, ¿no? Ese es el fundamental, ¿no? Ahí encontramos pizza en todo el mundo. Hicimos una búsqueda de en qué países no existe pizza. Y ¿Hay algún lugar? hay dos países. Un país ¿En las Islas Seychelles? ¿No? Sí, las dos son islas. Una es una isla que se llama Tuvalu, que está en medio del Pacífico. Y otra es otra isla también recóndita que está en algún lugar del Atlántico. ¿Encontraste alguna correlación entre felicidad y comer pizza o es un mito? Quizás en el momento sí, el momento de comer pizza sí, digo, es uno de esos alimentos que tenemos nostalgia, que es a veces hasta la pizza mala es buena, no sé, tiene pizza mala. Sí, ¿no? Bueno, la vieja quizá, la que Sí, dejaste en la quizá. basura. Te pregunto, ¿es cierto que la napolitana es la mejor pizza o es un mito? Bueno, eso es, para mí, a mí me encanta hacer la pizza napolitana, no es mi favorita, es la original. Es la original. Todas las pizzas vienen de la pizza napolitana, ahí fue el origen. A ver, vamos despacio. Cerca de Nápoles está Pompeya. Ahí Sí. el Vesubio Sí. hizo pedazos. Pero cuando levantan las cenizas, se encontraron piezas de pan Sí. que podrían ser la abuelita de la pizza. Pues A ver, tienen esa ¿qué forma sabes? similar. Sí, exacto. ¿Qué sabemos del origen de la pizza? Es una excelente pregunta porque pensarías que un alimento tan popular estuviera muy bien documentado, ¿no? Que hubieran escritos y estudios sobre la sociología, el origen de la pizza, pero la respuesta es completamente distinta. Es un alimento que desde sus raíces fue... la intención es que fuera para gente humilde, para gente pobre, porque los ingredientes con los que se hacen son económicos. Los hornos, lo que haya, sí, y por lo general era pues eso, masa y salsa de jitomate, y habían hornos comunales en muchas colonias, en lo que era, hoy en día es Nápoles todavía. Toda la investigación que hicimos, la primer pizza que encontramos, descripción en un texto, fue en un libro de 1799. O sea, digamos, esa es así de reciente, 400 Así de reciente, años. pero como bien sabes, todo lo que sabemos que es histórico, pues solo podemos saber si está escrito en algún documento, el más antiguo. Eso es lo que tenemos como punto de referencia. Si hay anécdotas y demás, pues realmente no podemos utilizarlo como un recurso de información, ¿no? El primer recurso de texto que existe es este libro de 1799. ¿Cómo coloniza culturalmente el mundo la pizza? ¿Quién se encargó de hacer esa tarea? Hay una frase que es un poco, no quiero decir cómica, pero interesante decir que tenemos pizza en el mundo gracias al cólera. Entonces, ¿cuántas veces podemos decir que gracias al cólera hay algo bueno en el mundo? Habrá que preguntarse cuál fue el alimento del coronavirus. ¿Qué tiene que ver el cólera con la pizza? Pues en Nápoles, en lo que era 1870 aproximadamente, hubo una epidemia de cólera. Una epidemia que mató a cientos de miles de napolitanos. Y durante esas fechas fue la unificación de Italia. Italia son regiones. Mucha gente ahora piensa en Italia y piensa que es... porque pensamos en romanos y más, que es este país que lleva miles de años, y realmente Italia es de 1870 en adelante como país. Digamos, de Víctor Manuel para acá. Exacto. Entonces, en lo que era esta zona donde está Nápoles, que es Campania, uno de los primeros actos del rey fue una cosa que se llama el risanamiento, ¿no? el resaneamiento de la ciudad de Nápoles para poder solucionar este problema de la cólera. Entonces era hacer instalaciones de agua y de lo que era aguas negras y demás. Había que desplazar a toda la gente para poder hacer esta construcción y esta infraestructura para solucionar el problema del cólera, porque pues todo venía del agua. Entonces ahí es donde había que arreglarlo, ¿no? Entonces desplazaron a muchos napolitanos. No es
no es como que les dieron hogares temporales para vivir en lo que arreglaban. Sí, adiós, chao. Estamos hablando además de una colonia española, Borbona. Sí, ¿no? sí, exacto. Napolitano es casi como el español. Exacto. Y en ese periodo de finales de 1800, principios de 1900, tenemos aproximadamente 4 millones de napolitanos que van a distintas partes del mundo. En total, entre napolitanos y resto de Italia, es aproximadamente 8 millones de personas se fueron de Italia. Pero de esta sección específicamente de Campania, Nápoles, aproximadamente 4 millones de personas. Historia más fascinante. Esto está en los 2 tomos. Los el primer tomo es de historia. De historia. Sí, estos los tengo yo en una colección muy bien editada, ¿no? Pesa, ¿no? Bien escrita, bien ilustrada. Puede tener acceso uno vía internet si uno quiere una versión más propia. ¿Cómo te haces de la historia de la pizza? Porque quien nos está oyendo ya tendrá muchas ganas de pedir una o de leer el libro. No tenemos la versión electrónica porque originalmente en nuestro primer libro, el Modernist Cuisine, que salió en 2011, hubo una versión electrónica que también salió. Alguien la pirateó y salió al mundo. Y ya existe en el mundo y ese es un problema. Como la pizza, sí, el cólera del nuestro libro. Pedirlo. Ahora sí es un libro costoso. Es costoso, pero mira, cuando piensas que el libro nos tomó 4 años, ¿no? 25 personas, y viajamos a todas partes del mundo donde la pizza tiene importancia, y pues son 3 tomos masivos, es una mini enciclopedia, ¿no? Entonces me fue el tiempo y yo tenía ganas de preguntarte cómo es la pizza sin gluten. Pues, sin ahora gluten. Que está de moda. Sí, hay gente que usa, en Estados Unidos hay una masa que está hecha de coliflor, que es rara. ¿Sabe igual? No, para nada. O sea, ¿Tú recomendarías volver a gluten? Bueno, sí, lo que pasa es que todo con medida. Si yo fuera celíaco o alguien pues obviamente no. Pero si están evitando el gluten por situaciones de dieta y demás, pues todo con medida, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Es realmente un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ojalá la vida me conceda seguir abrevando de tus conocimientos científicos y de este laboratorio que me parece fascinante. Muchas gracias. Y bueno, cierro con una última. Después de la pizza, ¿qué otra cosa tendríamos que investigar? Pues vamos a enfocarnos a lo que son masas dulces, como lo que es el panetone, como lo que es los croissants y demás. Ese va a ser nuestro siguiente enfoque, sí. Quería saber la historia de lo que comemos, ¿no? Sí. Tiene sentido. Siempre es interesante y te da un contexto realmente para apreciar el alimento más, porque pues ves pizza y pizza y pizza, pero... Sí quiero decir la pasta, porque esa es otra vez una reunión entre Asia y Europa muy interesante. Es muy interesante. Eso está en nuestro primer libro. Yo no fui parte de ese libro, pero eso sí hay una investigación a fondo sobre la pasta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos y hasta la próxima. No hay lugar común. Próximo sábado, ADN 40.